El Big Bang es la teoría más popular para explicar cómo fue el inicio del universo, cómo fue el origen de todo lo que conocemos. Todo comenzó hace 13.800 millones de años, cuando el universo era más pequeño que el tamaño de un átomo e infinitamente denso y caliente. Luego, en una fracción de segundos, ese pequeño punto se expandió en miles de millones de veces en un proceso que se conoce como la inflación cosmológica. Las partículas se transformaron en materia y antimateria, por lo cual surgió una explosión en la cual surgieron los neutrones y protones que al juntarse formaron núcleos de helio e hidrógeno. Durante los primeros 400.000 años, el universo fue un enorme plasma de partículas calientes y a medida que se enfrió, la radiación y las partículas se distribuyeron en vastas regiones del espacio y que luego, al agruparse, formaron estrellas, galaxias y todos los objetos que componen el cosmos. Desde aquel momento el universo no dejó de expandirse de esta manera y en retrospectiva, hace 13.800 millones de años, fue el punto de partida para lo que hoy conocemos. La era precámbrica terminó hace unos 541 millones de años. Fue larguísima. Ocupó casi el 88% de la historia del planeta. Después vino el famoso periodo cámbrico, pero eso ya es otra historia. Nace la Tierra. La historia empieza hace unos 4.600 millones de años, cuando una nube de gas y polvo en el espacio se juntan por la gravedad. Y ¡boom! Así nace la Tierra. Era una bola incandescente, con volcanes, lava y meteoritos cayendo por todas partes. Con el tiempo, la Tierra se enfrió un poco y se formó una corteza sólida. El vapor de agua se condensó, llovió mucho y aparecieron los primeros océanos. Ya no era solo fuego, ahora había agua y rocas. Y también aparece algo increíble. Sí, la vida. En los océanos nacen los primeros microorganismos, bacterias muy simples llamadas procariotas. No tenían núcleo, pero fueron las primeras formas de vida del planeta. Algunas de ellas vivían sin oxígeno. Con el tiempo, la Tierra se enfrió un poco y se formó una corteza sólida. El vapor de agua se condensó, llovió mucho y aparecieron los primeros océanos. Ya no era solo fuego, ahora había agua y rocas. Y también aparece algo increíble. Sí, la vida. En los océanos nacen los primeros microorganismos, bacterias muy simples llamadas procariotas. No tenían núcleo, pero fueron las primeras formas de vida del planeta. Algunas de ellas vivían sin oxígeno. Los tres eones precámbricos y sus características. El primer eón, llamado eón ádico, aconteció entre los años 4.600 y 4.000 millones de años en el pasado. Su característica es que este era inhóspito, con constantes lluvias de meteoros y erupciones volcánicas. El segundo eón, llamado eón arcaico, que aconteció entre los 4.000 y 2.500 millones de años en el pasado, en esta etapa cesan los meteoritos, se estabiliza la corteza terrestre y se forman los primeros océanos. Ya en el tercer eón, llamado eón proterozoico, que aconteció entre los 2.500 y 541 millones de años atrás, comenzaron a formarse los primeros continentes, se desarrolla la vida en forma de bacterias y organismos y existe el oxígeno en la atmósfera. Al comienzo del Precámbrico, la Tierra era un planeta muy diferente al que conocemos hoy. Estaba recién formada, completamente cubierta por un océano de magma hirviendo. La superficie no era sólida, sino un mar de roca fundida. Con el paso del tiempo, la Tierra comenzó a enfriarse. El magma se solidificó y los materiales empezaron a ordenarse por su densidad. Los más pesados se hundieron y formaron el núcleo, mientras que los más livianos formaron el manto y una corteza delgada. Con el tiempo aparecieron dos tipos de corteza. La oceánica, más delgada y densa, hecha de rocas oscuras como el basalto, que forma el fondo de los océanos, y la continental, más gruesa y liviana, formado por rocas claras ricas en sílice y aluminio, que forman los continentes.
Pero esta corteza inicial fue parcialmente destruida por un intenso bombardeo de meteoritos. Aún así, algunos fragmentos sobrevivieron, como los famosos circones de Australia, las rocas más antiguas de la Tierra. El calor del interior de la Tierra generó movimiento en el manto. Nació una tectónica de placas primitivas con volcanes, subducciones y terremotos. En la zona de subducción, el magma ascendía, se enfriaba y formaba granito, que es la base de la corteza continental. Durante el Precámbrico se formaron los cratones, que son enormes bloques de roca muy antiguos, duros y estables. Fueron los primeros en resistir el movimiento interno del planeta y es por eso que siguen existiendo hoy como las raíces profundas de los continentes. Estas condiciones permitieron el surgimiento de la vida. En esos mares primitivos aparecieron las primeras bacterias, muchas de ellas capaces de hacer fotosíntesis. Con el tiempo, esas bacterias comenzaron a liberar oxígeno, un gas que transformó completamente la atmósfera terrestre. Este cambio dio origen a la llamada gran oxidación, un evento clave para que mucho más adelante pudieran aparecer organismos más complejos. Todo eso fue posible porque existían las estructuras estables que formaban la base de los continentes. El Precámbrico fue la etapa más larga de toda la historia de la Tierra. Duró alrededor del 88% del tiempo geológico total. Aunque no dejó fósiles visibles como en otras eras, sí dejó marcas profundas en la corteza del planeta. Hace más de 4.000 millones de años, la Tierra era un planeta en formación. Todo era calor, magma y rocas inestables, pero con el tiempo comenzaron a consolidarse grandes estructuras geológicas. Los cratones se originaron en el Precámbrico y todavía existen. Algunos de los más conocidos son el cratón de Kapal en Sudáfrica, el cratón de Pilbara en Australia Occidental y el cratón de Báltica, ubicado en Europa del Norte. Cuando los cratones quedan expuestos en la superficie, se llaman escudos geológicos. Estos parches de roca antigua forman las regiones más viejas del planeta. Algunos ejemplos son el escudo guayanés en Venezuela, Brasil y Guayana, el escudo canadiense que cubre gran parte de Canadá y el escudo de África Occidental en países como Ghana y Senegal. Los cinturones de rocas verdes son zonas donde hubo volcanismo y sedimentos muy antiguos que luego fueron comprimidos. Son comunes en zonas mineras y algunos ejemplos famosos son Abitibi Greenstone Belt en Canadá y Barberton Greenstone Belt en Sudáfrica. En el Precámbrico también se formaron cadenas montañosas por colisión de masas continentales. A eso se lo llama cinturones orogénicos. Algunos ejemplos importantes son el cinturón Trans-Hudson en América del Norte y Orogenia eburnea en África Occidental. Con el tiempo, estas estructuras empezaron a unirse formando los primeros supercontinentes. El más antiguo es conocido como Valvara, formado hace más de 3.000 millones de años. Luego vinieron Ur, Kernoland, Columbia, Rodiña y por último Panotia. Estas estructuras precámbricas son la base de nuestros continentes. Nos ayudan a entender la historia más antigua de la Tierra, son ricas en minerales y son clave para los estudios geológicos actuales.